Buenas, en este video le vamos a definir y a puntualizar los modelos de base de datos orientado a objetos. Pero en primer lugar debemos definirle el concepto de base de datos. La base de datos no es más que un conjunto de datos perteneciente a un mismo contexto y almacenado sistemáticamente para su posterior uso. Bien sabemos que al momento de realizar una tabla debemos primero centralizarnos en el tipo de base de datos, qué tipo de base de datos queremos. Por lo tanto, no podemos introducirle a nuestras tablas informaciones sobre la base de datos aislada. Es decir, si vamos a realizar una base de datos para una escuela, debemos completar y llenar esas tablas de esa base de datos con la información correspondiente a la que lleva, no datos aislados que no tengan nada que ver con nuestra base de datos. Bien, una base de datos orientada a objetos es un sistema de gestión de base de datos mediante el cual representamos la información en forma de objetos que son utilizados en programación orientada a objetos. Bien sabemos que la programación orientada a objetos no es más que la recopilación la reutilización de códigos, la investigación y el desarrollo de la base de datos orientada a objetos fue impulsada en gran medida por su alto rendimiento en almacenamiento de los datos y los requerimientos de acceso que tenían en torno de soporte de diseños tales como el CAP, Computer Aided Design, y el CASE, Computer Aided Software Engineering. También a medida que ha ido aumentando el uso de las tecnologías web, muchas organizaciones se muestran más interesadas en el concepto de base de datos orientada a objetos, dado que es útil para mostrar los datos complejos de nuestra tecnología. O sea, que no es más fácil realizar nuestra base de datos orientada a objetos para así luego poder utilizar esa base de datos si la vamos a necesitar en otro momento. Bueno, hasta aquí mi participación. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Corema de Sena. Yo les estaré hablando de las características de las bases de datos orientadas a objetivos. Las aplicaciones multimedia se organizan debido a que los métodos de clases asociados con los datos son responsables de una correcta inversión. Muchas bases de datos orientadas a objetivos ofrecen soporte para el control de versiones. Algunas bases de datos orientadas a objetivos también proporcionan soporte sistemático por trigger y restricciones. La eficiencia como base de datos también ha mejorado considerablemente en áreas en las cuales se requieren cantidades masivas de datos sobre un elemento. En conclusión, las bases de datos orientadas a objetivos almacenan datos complejos y relacionales entre datos directamente sin asignar filas y columnas, y estas hacen que sean más adecuadas a las aplicaciones que tienen con datos muy complejos. Los objetivos tienen relaciones mucho a mucho y son accesibles directamente al uso de puntos. Esos punteros vinculan a los objetivos para establecer relaciones a otro beneficio adicional de una base de datos orientada a objetivos que puede ser programada con mucha diferencia de procedimiento sin afectar todo el sistema.